Tengan muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un programa más de Citraína Informa. El día de hoy llegamos a nuestra emisión número 21. El día de hoy no nos acompañará Ricardo Jara, quien es el secretario general de Citraína debido a una situación de fuerza mayor. Sin embargo, quiero hacerle un reconocimiento a don Ricardo porque fue debido a una de sus ideas que comenzamos este programa que Citraína Informa, que el día de hoy tiene una edición número 21. Y tenemos una edición número 21 de lujo. ¿Por qué digo de lujo? Porque contamos con la presencia de uno de los principales historiadores costarricenses, don David Díaz Arias. Don David es doctor en historia y su especialidad es el neoliberalismo en Costa Rica. Y vamos a hablar precisamente sobre eso el día de hoy. Vamos a hablar sobre la historia del neoliberalismo en Costa Rica. Bienvenido, don David. Adelante. Muchas gracias, don Esteban. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Citraína y con todos los trabajadores y las trabajadoras que nos siguen por distintos medios. Bueno, entonces, don David, el panel es totalmente suyo, está abierto para que nos haga entrega de ese conocimiento tan valioso, de esas quemadas de cejas que decimos popularmente, ¿verdad? Nos conllevan todos estos procesos de Ok, investigación. ok. Muchas gracias, don Esteban. Entonces, como lo señaló don Esteban Paniagua, la invitación a participar de esta tarde con ustedes se me hizo con el tema de la historia del neoliberalismo en Costa Rica y en alguna medida encuadrar esta temática dentro de la discusión que está experimentando el país en estos momentos con respecto a la aprobación de la nueva ley de empleo público que efectivamente viene a ponerle fin a un pacto social que probablemente tuvo uno de sus momentos más importantes en los 40, entre el 40 y el 43, y que hoy vemos diluirse, destruirse a partir de un nuevo pacto, esta vez un pacto neoliberal, que lamentablemente corroe parte de las bases sociales del Estado costarricense. Entonces, en esta oportunidad, lo que me gustaría desarrollar son algunas reflexiones sobre la Costa Rica del periodo 1981-2021. Y estas reflexiones se basan en algunas de las ideas que expongo en un libro que espero que pronto aparezca, publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica, que se titula igual que la charla de esta tarde. Entonces, es importante comenzar diciendo que el neoliberalismo nació en Europa en el periodo de entreguerras, a medida que la Escuela de Economistas Austriacos y ordoliberales alemanes se propusieron crear sociedades basadas en la libertad del mercado. La aparición del término neoliberal ocurrió en 1938, es un término viejito, no es un término nuevo. Y ocurrió en París como resultado de una conferencia internacional convocada por el filósofo Louis Rougier, y que también luego esta conferencia adquirió el nombre del coloquio de Lippmann, porque allí se discutió el libro de Lippmann sobre la sociedad abierta. En ese evento, los filósofos que participaron y también economistas defendieron la idea de la economía de mercado, de la libertad individual y del Estado de Derecho, y todo lo resumieron bajo el concepto de neoliberalismo. Ese término lo eligieron porque sugería algo más que un retorno al liberalismo del siglo XIX, pues el neoliberalismo debía reformular la economía y las sociedades de cara a los desafíos que imponía la coyuntura de la década de 1930. En ese momento, estos neoliberales señalaron que el Estado debía producir las condiciones para la existencia y buen funcionamiento del mercado, que la libertad económica estaba primero que la política y que el mercado era el mejor garante de la libertad y el bienestar. Es muy importante anotar desde el principio que el neoliberalismo no concibió al mercado
regido por leyes naturales. Tenían muy claro los filósofos y economistas ordoliberales austríacos que el mercado es una fabricación humana, igual que otras fabricaciones, y que por tanto, como fabricación humana podía experimentar una serie de vicisitudes. Esto es interesante porque luego, digamos, en nuestros días, algunos de los defensores del neoliberalismo han naturalizado el mercado, como si el mercado preexistiera al ser humano. Y con eso tratan de cubrir toda la acción de interés que subsiste detrás del mercado. El liderazgo en la producción del pensamiento neoliberal, en ese momento lo comenzó a desarrollar el filósofo economista Hayek, y está representado en su libro, que ahí ustedes tienen una imagen de la portada, The Road to Serfdom, que fue publicado por primera vez en 1944 y desde entonces ha sido editado cientos, quizás miles de veces en una gran cantidad de idiomas. En español se publicó con el título Camino de Servidumbre. Y allí Hayek plantea la idea de que cualquier intento de controlar o planificar la economía deriva en totalitarismo. En 1947, Hayek, Alexander Rostow, Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises, Jack Ruth, Michael Polanyi y otros filósofos y economistas europeos fundaron la Mont Pelerin Society, una sociedad que debía tener un perfil público bajo, pero que tenía que trabajar para llevar las ideas neoliberales a las principales escuelas de economía del mundo. Y después de allí, la meta era que esas ideas llegaran al público que votaba, a los ciudadanos y las ciudadanas que votaban. En 1951, el economista estadounidense Milton Friedman, discípulo de Hayek y en ese momento profesor en la Universidad de Chicago, publicó un artículo que tituló Neoliberalism and its Prospects, que vino a ser un primer eco en los Estados Unidos del pensamiento neoliberal que en ese momento estaba creciendo en Europa. Pero es importante, como lo anotó David Harvey, un historiador del neoliberalismo, que este movimiento permaneció en los márgenes políticos y también en los márgenes académicos hasta la década de 1970. Entonces el término aparece en 1938 y no es sino hasta 40 años después que se convierte en un término muy importante para las escuelas de economía, particularmente la influencia que va a ejercer sobre esas escuelas de economía la Universidad de Chicago. Particularmente también se empiezan a fundar tanques de pensamiento o think tanks en Estados Unidos y en Gran Bretaña y luego en muchas partes del mundo que empiezan a ejercer una gran influencia en el esparcimiento, en la exposición de las ideas neoliberales. En la década de 1970, además, Hayek obtuvo su premio Nobel y también Milton Friedman adquiere el premio Nobel de Economía en 1976. Entonces, la década del 70 es la década de coronamiento del neoliberalismo como teoría económica. A partir de 1979, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, el neoliberalismo se consolidó como una nueva ortodoxia con poder de decisión sobre las políticas públicas. Fue ese el año, como recuerdan, que Margaret Thatcher ganó el poder en Gran Bretaña y un año después lo gana Ronald Reagan en los Estados Unidos. Ambos, Thatcher y Reagan, se convirtieron en los adalides del neoliberalismo en sus países y también en los mensajeros del neoliberalismo a nivel global. Es a partir de ese momento, 1980-81, que la agenda de liberalización del mercado y de ejecución de la disciplina fiscal se convirtieron en las políticas fundamentales para el desarrollo y para la articulación de las políticas de comercio. Fueron también los años en que el neoliberalismo salió de su confinamiento europeo
y se reprodujo en decenas de instituciones globales que se fundaban en los países de la extinta Unión Soviética y en las naciones en vías de desarrollo en el tercer mundo. Hay dos lugares donde se practicó neoliberalismo por primera vez. Uno en Sudáfrica durante la época del apartheid y el otro en el Chile de Pinochet. Ahora, en el caso de Costa Rica, el neoliberalismo también aparece muy temprano, desde la década de 1940. No es una doctrina, primero, que viene de fuera, y tampoco es una doctrina que haya llegado, como algunos suponen, a inicios de la década de 1980. Apareció en la década de 1940 y tuvo intentos de llegar al poder desde la década de 1960. Pero realmente la primera vez en que un programa político se decanta ante el electorado como con el término de neoliberal es ese programa político de don Rodrigo Carazo Odio para las elecciones presidenciales de 1978. Debido a la disimilitud de los grupos políticos que se juntaron alrededor de la figura de don Rodrigo Carazo, esta opción apenas se percibió como un enfrentamiento directo con el llamado continuismo liberacionista. Pero en esa campaña, el Partido Liberación Nacional fue concebido por sus enemigos políticos como corrompido, devorador de la riqueza nacional, abusador de las instituciones estatales, creador de una burocracia extensa, inservible, dilapidador de los fondos públicos, irresponsable en todos los sentidos políticos, y por si fuera poco, el Partido de Unidad le agregó a estas denuncias que el Partido Liberación Nacional amenazaba la moral y la familia costarricense. Entonces, las elecciones de 1978, de febrero de 1978, se presentaron en términos de oposición de dos modelos opuestos de Estado. Por un lado, el modelo liberacionista, que había crecido desde 1953 y que en la década del 70 tenía su expresión más condensada con el desarrollo del Estado empresario y esta visión que tenía Figueres y Daniel Oduber de que el Estado se convirtiera en creador de empresas y articulador de una serie de servicios privados. Y por otro lado, el modelo de Estado que ya se define en ese programa político de don Rodrigo Carazo, que es un modelo de Estado que se decanta por una serie de reformas que sin embargo, digamos, no fueron discutidas abiertamente durante la campaña electoral de 1978. Carazo asumió el poder en mayo del 78 y durante sus 2 primeros años de gobierno contó con la colaboración de economistas y pensadores neoliberales que se ubicaron principalmente en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. De hecho, a partir de aquí y hasta hoy, el puesto de ministro de Hacienda, el puesto de presidente del Banco Central de Costa Rica y el puesto de ministro de Economía y luego también de Comercio Exterior, que se va a sumar después del 2000, de 1998. Estos puestos van a ser los puestos centrales en que van a actuar actores claramente neoliberales. Entonces, en este momento comienza un intento por reformar la economía nacional, pero los neoliberales no tuvieron éxito debido a que enfrentaron una fuerte estructura intervencionista de parte del Estado costarricense. Desde el principio hay que anotarlo, Carazo tenía claro que el tipo de crecimiento exponencial que había tenido el gasto público desde 1970 iba a explotarle pronto en la cara en una crisis fiscal. Pero el presidente en esos momentos no llevó adelante ningún tipo de acción para tratar de enmendar la crisis antes de que sucediera.
No fue sino hasta julio de 1979 que Carazo autorizó al ministro de Hacienda, en ese momento Hernán Sáenz, para que enviara un proyecto de reforma tributaria a la Asamblea Legislativa, pero en ese momento la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Liberación Nacional, lo recibió con un bloque de oposición que Carazo en ese momento llamó solidaridad plutocrática. Lo mismo ocurrió en 1981 con una reforma integral desarrollada por el gobierno de Carazo que pretendía gravar bienes inmuebles, mejorar la recaudación del impuesto de la renta y la distribución de la carga tributaria. Todas estas iniciativas toparon con pared una vez que llegaban a la Asamblea Legislativa. Es un momento, si recuerdan, con un contexto tremendamente volátil, un contexto volátil que comenzó con la huelga de los países productores de petróleo en 1973, que comenzó a volverse problemático en términos económicos a finales de los 70s y que explotó con una crisis de deuda externa ya hacia 1980-81 a nivel global. En Costa Rica, ya para finales de 1980, se estancó la producción nacional y un año después empezó una caída en picada. Allí tienen algunos datos que dan evidencia del peso de la crisis de 1980-1981. La tasa de crecimiento económico del país entre el 80 y el 82 fue de menos 3%. El salario promedio real se redujo en más del 40% en esos 2 años. La inflación pasó de un 17,8% en 1980 a 81,8% en 1982. El tipo de cambio pasó de 8,6 colones por dólar en septiembre de 1980 a 60 colones por dólar en julio de 1982. Y la deuda externa se triplicó en 1982 en comparación con el periodo 1976-1979. Es la crisis más fuerte que va a tener la sociedad costarricense durante la segunda mitad del siglo XX y ahora solo comparada con la crisis actual producida en parte por la emergencia sanitaria global. Bueno, una serie de datos que dan cuenta de una terrible crisis que empieza a experimentar el país a partir de finales de los 80, que se extiende por 1981. Y esta crisis es muy importante señalarla porque es la crisis sobre la que se basa la discusión electoral de 1982 y la crisis por la que se comienzan a discutir los programas políticos de cara a las elecciones de 1982. En 1980, Carazo intentó obtener apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario exigió una reducción del déficit fiscal, la devaluación de la moneda, la reducción de aranceles y de la protección industrial, el retiro del control de precios, restricciones en el incremento de salarios y fomentar la inversión productiva. Si ustedes prestan atención, esta receta que les he señalado va a ser la misma receta que se empieza a presentar a cada rato hasta hoy. De hecho, yo revisando la prensa de ese momento, 80-81, y luego toda la prensa costarricense hasta el 2000, siempre es como una tendencia constante que estamos en crisis. Costa Rica está en crisis desde 1980. Nunca dejamos de estar en crisis. Uno revisa la prensa y siempre la justificación de cualquier reforma es porque estamos en crisis hasta hoy. El otro elemento importante es que la crisis se le achaca desde ese momento a el Estado, al aparato estatal. Y como vamos a ver en unos momentos, ya a inicios de la década de 1990,
la crisis le ponen nombres y apellidos, son empleados estatales. Bueno, esa lucha electoral hizo que Liberación Nacional se presentara ante el público como, ante el electorado, como una opción diferente a la coalición Unidad, y esa opción diferente tenía que ver con el modelo de Estado socialdemócrata. Es decir, Liberación durante esas elecciones del 82 le dijo a los ciudadanos y a las ciudadanas: voten por nosotros porque vamos a dejar de lado el modelo neoliberal que ha imperado con el gobierno de Carazo y vamos a retomar el camino de el Estado socialdemócrata que se vio interrumpido en 1978. Es lo que el programa de Luis Volvamos a la Tierra. Y bueno, por esto Monge ganó las elecciones holgadamente en febrero de 1982. Pero una vez en el poder, Monge tuvo que hacer que hacer frente a la crisis económica, poniendo en práctica las reformas a las que se había opuesto durante la campaña electoral. De hecho, siguiendo al dedillo las reformas que había propuesto el partido Coalición Unidad en las elecciones. Esta no sería la primera vez, en todo caso, en que un candidato liberacionista promete una cosa en las elecciones y hace otra cosa en el gobierno. Las negociaciones con los entes internacionales entre 1982 y 1985 fueron muy difíciles y llevaron al gobierno de Monge a producir la primera política de shock neoliberal, cuyo fin era convencer a esas instituciones de que Costa Rica tenía credibilidad crediticia. Eso que se discute hoy, que venimos discutiendo desde el 2018, cuando nos pasaron la reforma fiscal, de que teníamos que ser creíbles ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los entes financieros internacionales, desde 1982 es algo muy común. El gran esfuerzo que hizo el país en 1983 logró el milagro, que luego se complementó con la llegada de Eduardo Lizano a la presidencia del Banco Central de Costa Rica. Lizano puso en ejecución su talento económico y convirtió al Banco Central de Costa Rica en la punta de lanza de la reforma neoliberal a mitad de la década de 1980, que llevó al país a lograr créditos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y llevó al país a desarrollar los primeros dos ajustes estructurales: el programa de ajuste estructural o PAE-1, que se aprobó en 1985, y el programa de ajuste estructural 2 o PAE-2, que se aprobó en 1989. Ahora, ¿quiénes habían propuesto este giro en la estructura del Estado? Eran economistas, todos ellos, hombres. Todavía en este momento no hay mujeres directamente metidas en la reforma. Casi todos tienen las cualidades de ser empresarios y estar metidos en política. Tienen esta versión doble. Es decir, son actores políticos que tienen intereses empresariales. Pero es muy importante decir que ellos se presentaron en la década de 1980 como economistas, como científicos que podían resolver el problema de la crisis económica 80-81. Y desde esa visión se creó la idea de que eran economistas solo interesados por el bien de la economía del país, no con intereses específicos particulares. Haciendo que la reforma de los 80s pasara prácticamente sin oposición. Aunque ustedes no lo crean, la oposición al PAE-2 la llevó adelante el Partido Unidad Social Cristiana, a pesar de que el Partido Unidad Social Cristiana apoyaba tremendamente el PAE-2, pero se le opuso que se aprobara por una cuestión meramente electoral, porque no querían que el gobierno de Arias recibiera los fondos del préstamo del Banco Mundial antes de que hubiera las elecciones.
para que, digamos, Arias no utilizara esos fondos para convencer al electorado de que valía la pena votar por Liberación Nacional nuevamente en 1990. Entonces, en resumen, los liberacionistas dominaron la década de 1980, gobernando por 8 años. Lo hacen en una Centroamérica en guerra civil, en la que Costa Rica sacó ventaja presentándose como un ejemplo de democracia. Gracias a eso, Costa Rica recibió, según cálculos de varios investigadores, alrededor de $1 millón por día de parte de Washington. Y con ese dinero, es muy importante señalarlo, se paliaron los primeros efectos sociales del PAE 1 y del PAE 2. Esto también es una tendencia muy clara. Cada vez que se hace una reforma del Estado de tipo neoliberal, todos los indicadores económicos se caen. Por eso es que inicialmente se piensa en una terapia de shock, es decir, hacer toda la reforma en un periodo de tiempo disminuido, 1 año, 2 años, con el fin de que toda la batería que se pone en camino tenga un impacto fuerte, directo, y que la gente no tenga, por un lado, cómo reaccionar, pero por el otro, que se vengan todas las consecuencias económicas inmediatamente. Porque en esos primeros momentos esta reforma produce recesión y produce temores en el consumo y entonces ve reducirse muchas de las posibilidades económicas del país. De acuerdo con esta visión neoliberal, una vez que se superen esas etapas, se llega a un mejor puerto económico. Es claro también que los entes financieros internacionales jugaron un papel importante en la decisión de esas políticas públicas, pero también es claro que ya había intereses internos en Costa Rica que se decantaban por desarrollar esa reforma. Es decir, la reforma venía desde fuera, pero desde 1940, como les dije hace un rato, especialmente después de los 60, ya había un grupo en Costa Rica que tenía en su cabeza la idea de llevar adelante esa reforma y que no lo habían hecho porque no habían tenido el poder partidario electoral para hacerlo. Y bueno, la crisis de 80-81 justificó, legitimó, volvió posible cualquier tipo de reforma. Especialmente porque los liberacionistas le echaron la culpa al Partido de Unidad por la crisis. Nunca dijeron que la crisis era producto de, digamos, del tremendo peso económico que establecieron sobre el Estado muchas de las políticas empresariales desarrolladas por Figueres y Oduber en la década del 70. Cuando se producen las elecciones de 1990, es muy importante decirlo, el contexto centroamericano cambia porque los sandinistas aceptan ir a elecciones y pierden las elecciones. Y a partir de allí, Washington dejó de otorgar estos dineros diarios a Costa Rica. Así que cuando Rafael Ángel Calderón Fournier toma la presidencia en 1990 como el primer presidente del Partido de Unidad Social Cristiana, que se había fundado en 1983 bajo el amparo de la coalición Unidad anterior, ya no tenía Calderón, como había tenido Monge y Arias, la posibilidad de recurrir a esa bolsa de dinero que venía de Washington para paliar el problema social generado por los programas de ajuste estructural. Calderón pone en el Ministerio de Hacienda a Telmo Vargas, un economista neoliberal recalcitrante, y en el Banco Central de Costa Rica a Jorge Guardia, otro economista neoliberal que habían escrito continuamente en la década de los 80 sobre la reforma del Estado. Entonces empieza la segunda década de la reforma neoliberal en Costa Rica.
esta década va a ser más complicada que la anterior. La anterior, como les decía, hubo muy poca oposición a la reforma estructural del Estado. Casi no hubo movimientos sociales contra los PAES. Cuando esos movimientos empezaron a aparecer en 1989, ya iba muy avanzada la reforma del Estado. Pero sin embargo, el entusiasmo de Telmo Vargas y de Jorge Guardia como economistas neoliberales por llevar adelante una terapia de shock fuerte que cambiara completamente la estructura económica de Costa Rica, ocurrió en un contexto en que en toda América Latina ya había movimientos sociales muy fuertes contra el neoliberalismo. Ya el neoliberalismo a partir de aquí adquiere una connotación negativa, hasta el punto en que luego muchos de los neoliberales se van a quitar el tiro de decir que son neoliberales. Eh, a veces se presentan como liberales clásicos o simplemente como economistas. Rechazan la etiqueta neoliberal por cuestión meramente de la mala fama que adquiere a partir de 1990 esta etiqueta a nivel de América Latina y a nivel internacional. Y en Costa Rica entonces el movimiento social, los sindicatos, los y las activistas empiezan a explorar, a estudiar lo que ha ocurrido en otras partes de América Latina y a darse cuenta, percatarse que la reforma del Estado tenía una connotación muy fuerte sobre la estructura del Estado social costarricense. De esa forma, cuando Telmo Vargas trató de llevar adelante esta terapia de shock, se topó de frente ya con un muro del movimiento social anti-neoliberal, anti-privatización, como se llamaba en ese momento, que hizo que prácticamente la reforma entrara en problemas. Calderón Fournier tuvo que destituir a Telmo Vargas, que se volvió tremendamente impopular. Y es muy interesante porque el movimiento social a partir de allí comenzó a decir que el país estaba gobernado por dos gobiernos. Un gobierno que era el que había electo el electorado costarricense, las ciudadanas y los ciudadanos, y otro gobierno que era el que realmente regía al país, que era el gobierno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y a partir de allí, entonces comenzó un activismo muy fuerte que se vio muy bien reflejado en las elecciones de 1994. En esas elecciones en las que compite José María Figueres Olsen contra Miguel Ángel Rodríguez, que era quizás el economista neoliberal más talentoso de Costa Rica, Figueres se presenta al electorado como, digamos, siguiendo la misma condición que había tenido Monge en 1982, diciendo, rechazando la reforma neoliberal, acusando a Miguel Ángel Rodríguez de ser neoliberal, acusando al neoliberalismo de querer destruir el Estado social costarricense, denunciando que la reforma neoliberal intentaba privatizar la educación, la salud costarricense. Y entonces Figueres gana las elecciones de 1994 con esta bandera antineoliberal. Además, públicamente dijo durante la campaña electoral que se oponía al PAE 3 que estaba planteando Calderón Fournier en la Asamblea Legislativa. Lo irónico es que, igual que en 1982, el ropaje de volver a la socialdemocracia funcionó en términos electorales, pero ya no fue posible aplicarlo en términos claramente de la reforma del Estado. Por eso es que Figueres pacta con Calderón Fournier en 1995. El pacto Calderón-Figueres, dan un discurso allí presentándose como los hijos de los caudillos de la década de 1940, que los tiempos llevaban a que pactaran para poder sacar a Costa Rica de la crisis, evitar una crisis más terrible, etcétera.
Y Figueres, a partir de este pacto, logra también pasar el PAE 3 en la Asamblea Legislativa, con un gran movimiento de maestros y maestras en la calle que se oponían a la reforma al régimen de pensiones, y una serie de movimientos sociales que se volvieron beligerantes durante los 4 años de Figueres, hasta el punto en que Figueres en 1997 fue abucheado por jóvenes estudiantes que celebraban la independencia en San José, e incluso algunos de estos jóvenes intentaron pegarle a Figueres, diciéndole, preguntándole sobre su reforma neoliberal, y denunciando que esa reforma lo que pretendía era eh, privatizar los activos del Estado costarricense. En los 90 también, hablando de privatización, se plantean todas estas privatizaciones ya de manera más clara: privatización de Recope o venta de Recope, privatización del Instituto Nacional de Seguros, o venta del INS, venta de Raxa, también la posibilidad de que haya seguros privados, además del seguro social, y que los asegurados puedan ser atendidos en hospitales privados, etcétera. Toda la reforma neoliberal que ya claramente estaba en proceso de concretización, alguna parte se había concretado, otra no, y que Miguel Ángel Rodríguez intentó volver constitucional a partir de la aprobación en la Asamblea Legislativa de un capítulo constitucional de garantías económicas. Estas garantías económicas prácticamente hacían lo que hoy está tratando de hacer la ley del empleo público. Y lo que hace la ley que vincula la crisis fiscal con los salarios de los empleados públicos, de forma que en periodos de crisis con un porcentaje específico, los salarios no pueden crecer en el sector público. Estas garantías económicas ya tenían todo eso. La Sala Cuarta falló en contra de las garantías económicas, las pensó inconstitucionales, principalmente porque la sala veía un intervencionismo del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado. Por eso se opuso a estas garantías, pero digamos, la mala noticia es que estas garantías prácticamente se han aprobado en los últimos 3 años, se han aprobado casi todas, y están en funcionamiento. Y hoy se discute en la Asamblea Legislativa la ley del empleo público que lleva ese mismo carácter. Para ir terminando, digamos, esta primera reforma neoliberal fue parada con fuerza en el 2000 por un movimiento social muy heterogéneo que participaron muchos y muchas jóvenes contra lo que se llamó en aquel momento el combo de ICE. Pero esta reforma se volvió a renovar a partir de inmediatamente del 2000, tuvo una revaloración y se reinventó con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que finalmente fue aprobado por un referéndum en el 2007. A partir de allí comenzó una nueva versión de esta reforma neoliberal. Por eso a mí me llama mucho la atención esta frase que viene de una de las tesis de la historia del filósofo alemán Walter Benjamin, que decía que la moda tiene un olfato para lo actual donde quiera que lo actual dé señas de estar en la espesura de lo de antaño. Bueno, desde el 2018, claramente, con el gobierno de Carlos Alvarado, se han renovado las modas vinculadas con el neoliberalismo costarricense de los 80s. Prácticamente todas las acusaciones y alegatos que han hecho los neoliberales desde los 80s volvieron a partir del 2018, hasta un punto en que llegaron a considerar a los empleados públicos prácticamente como terroristas. Y los derechos que habían adquirido durante la segunda mitad del siglo XX como
no como derechos, sino como gollerías. Hasta un punto en que arrinconaron a los movimientos sociales en un contexto de pandemia en que se volvió difícil poder movilizarse y que lamentablemente desde mi perspectiva han llevado a un coronamiento de la reforma neoliberal que comenzó en 1982 y que ha logrado en cuestión de un par de años las principales reformas que no pudo lograr en los últimos 20 años. Muchas gracias nuevamente a Citraína por la invitación y a Esteban Paniagua por darme este espacio. David, aquí los agradecidos y agradecidas somos las personas del sindicato. Esta exposición magnánima nos ayuda a ir entendiendo, ir comprendiendo, porque la historia es esto, es ayudarnos a comprender las luchas actuales, las luchas que estamos afrontando, las luchas que se vienen hacia futuro. David, una pregunta muy interesante, ¿verdad? Nos plantean por acá en el inicio, en la caja de comentarios. Tuve que cambiarme un paréntesis, tuve que cambiarme el teléfono porque tuve un problema con la señal de la computadora. Nos preguntan que si el discurso ha sido el mismo desde el inicio o cómo se ha suavizado o endurecido por etapas. Esto lo pregunta Randall Ledesma. Es muy buena pregunta la de Randall. Ciertamente hay dos etapas en cuanto al discurso sobre los cambios. Una primera son los 80s, en que lo que hay que paliar, lo que legitima esta idea de la reforma es la crisis de 1980-81, paliar los efectos de esa crisis. Pero después de los 90s, cuando el movimiento social anti-neoliberalismo se da cuenta que estos economistas no es que sean científicos sociales abstraídos de la realidad, sino que también tienen intereses de cómo se lleve adelante la reforma del Estado, los medios de comunicación que están a favor de esta reforma, que son medios claros de identificar, empiezan a lanzar la batería de acusaciones contra las instituciones del Estado. Ya no era la crisis de 80-81, sino el tamaño del Estado lo que se volvía como algo a eliminar. Y ya no eran tampoco los efectos de la crisis directamente, sino los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicos, porque esos derechos se volvieron cada vez más limitados en el sector privado, hasta el punto incluso que el movimiento sindical del sector privado prácticamente desapareció. Y desde esta perspectiva, entonces, se intentaba enfrentar con fuerza la acción de los movimientos sindicales públicos estatales. Entonces, a partir yo diría que de 1993-94, que incluso hay una propaganda ya específica en la prensa desarrollada por un grupo de políticos y economistas neoliberales, intentan señalar que el problema real son las instituciones públicas y con ellos el empleado público. Y en los últimos 10 años, esta visión sobre el empleo público se volvió más aguda. De forma incluso que en el 2014 el diputado Otto Guevara llevó a la idea esta de que cualquier tipo de convención colectiva o cualquier tipo de derecho laboral en el sector público que no exista en el sector privado es considerado como un abuso de parte del servidor público. Hasta un punto entonces en que los medios de comunicación empiezan a acusar a los empleados públicos de haberse autofabricado esquemas salariales que les permitía ganar más que en el sector privado, que es la discusión que tenemos hoy en día, la misma. Eso está así desde hace 20 años, muy claramente hace 10. Y en ese sentido, entonces, el discurso se ha acentuado cada vez más, ha adquirido cada vez más nombres y apellidos específicos y va dirigido específicamente a desarticular las demandas del sector público y con el sector público a desarticular las posibilidades
que tienen los empleados en general, la clase trabajadora en general, las demandas que pueden hacer para una vida más justa y digna. Entonces uno ve esos medios de comunicación, cómo juegan con ese discurso, y en vez de haber una presión como existía, por ejemplo, antes de 1948, existía una presión del movimiento sindical, que era todo privado, una presión para hacer que se mejoraran las condiciones de vida de la clase trabajadora en general. Esos sectores privados de comunicación de hoy en día crean la idea más bien que hay que desarticular las gollerías de los empleados del Estado porque el sector privado no las tiene. Y bueno, y no tenemos un movimiento social privado que presione más bien por lograr esos derechos laborales frente a la otra idea, que es quitárselos a los empleados públicos que los tengan. Bueno, nuevamente, mil disculpas. Lo primero que todo, mil disculpas, un segundito. Mil disculpas porque hemos estado teniendo problemas técnicos a lo largo de la transmisión. Nos preguntan por acá también, David, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? No tengo la pregunta exacta y me disculpo con la persona porque no la tengo aquí en la redacción exacta por los problemas técnicos que he estado teniendo, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este proceso histórico del neoliberalismo en Costa Rica? Bueno, por ejemplo, durante finales de los 80s y principios de los 90s, el periódico La República jugó un papel muy importante presionando en contra de la reforma estructural del Estado. Las páginas de opinión del periódico La República sirvieron para que economistas alternativos u opuestos a la reforma neoliberal opinaran. Incluso también gente que había servido en el Estado. La figura de Otón Solís, que hoy también se discutió en la Asamblea Legislativa, esa figura se catapultó gracias a las entrevistas que le hacía el periódico La República o los artículos que allí publicaba en contra de la reforma neoliberal que ya visualizaba en ese momento el periódico La República como teniendo una acción negativa muy fuerte sobre la sociedad costarricense. El periódico La Nación defendió la reforma desde que comenzó, 1981-82, y hasta hoy ha sido, en términos editoriales, vocero de esa reforma. El semanario Universidad, la Universidad de Costa Rica, fue tremendamente antineoliberal en la década de los 90 y visualizó también esta otra alternativa al neoliberalismo. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 15, 20 años,
cada vez son menos los medios que se vuelven críticos contra las estructuras del poder. Y en estos momentos que la gente se informa más a través de redes sociales, ahí hay un dominio muy fuerte de medios conservadores que son los que han definido estas imágenes específicas sobre, eh, digamos, la sociedad costarricense, los empleados públicos, las empleadas públicas, etcétera. Y entonces crean noticias o titulares que pretenden dejar en evidencia esta idea de que la sociedad costarricense en general está en contra de el empleo público costarricense, que es una idea fácil de discutir, fácil de echar abajo, pero estos medios en estas redes han logrado crear la imagen generalizada de que Costa Rica en general se opone a las instituciones del Estado y en general a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras estatales, y que apoyan la reforma tal cual, lo cual no es cierto. Sería interesante, por ejemplo, que de cara a las elecciones del próximo año ya una discusión directa electoral con respecto a la reforma que ha desarrollado el gobierno de Carlos Alvarado y cómo los diferentes partidos se posicionan frente a esa reforma. Porque algo interesante es que nos han metido todas estas reformas sin que sean discusiones electorales. Las últimas elecciones se discutió era si éramos religiosos o no éramos religiosos. Nada significativo, digamos, en términos de la reforma que se iba a operar, quien tuviera las riendas del poder. Y bueno, entonces ojalá fuera un tema electoral de forma que las elecciones se conviertan en una especie de plebiscito con respecto a la aprobación o no aprobación que tenga el electorado con respecto a estas reformas que eh, con una felicidad tremenda han hecho los diputados y las diputadas en el Congreso. Sumamente interesante esa perspectiva y necesaria, ¿verdad? De tomar en cuenta las próximas elecciones como una especie de referéndum. Nos preguntan también por aquí, ¿qué pasa con que Costa Rica está en ciclos de crisis? ¿Son sistémicos o son más bien propios de la estrategia neoliberal de aprovechar las crisis para plantearse como el único que soluciona la economía? Creo que son las dos cosas. Ambas, por lo menos en los 40 años que hemos reseñado brevemente, se conjugan de forma muy fuerte. Y es cierto que siempre que se dice que estamos en crisis es para justificar una reforma más, una reforma fiscal más, una reforma institucional más, pero nunca se pone, digamos, el acento en lo problemático. Se ha señalado varias veces, por ejemplo, de que la fiscalidad en Costa Rica no sea democrática. Es decir, que unos que tienen poco pagan muchos impuestos y otros que tienen mucho casi no pagan impuestos o no pagan del todo. Perfecto, vamos a ver por aquí qué más nos preguntan. David, dicen que vamos a ver cuáles países de América Latina, con los casos claros de Chile, Argentina y Brasil, fueron más cercanos a las políticas neoliberales y cómo esto influyó en la opinión pública de Costa Rica. Pues los que ya señalaron, además México también se convirtió en un adalid de la reforma neoliberal, especialmente en los noventas. Y México va a tener un impacto muy fuerte en Costa Rica en esos momentos. El éxito chileno es probablemente el que más se explotó en términos
públicos. Hoy ya no, porque las consecuencias del modelo chileno llevaron a que las chilenas y los chilenos se tiraran a la calle el año pasado y todavía hoy, a pesar incluso de la pandemia, han seguido latentes las manifestaciones y se nos revelan hoy todos los problemas de esa reforma pinochetista de la sociedad chilena, que tomó vicios constitucionales, como pretendieron algunos neoliberales hacerlo en Costa Rica. Sí, por mucho tiempo en los 80s, 90s, el modelo chileno fue presentado como el modelo a seguir. Es muy importante ahora que mencioné la República, que la República, por ejemplo, un evento de reunión de economistas convocado por la Academia de Centroamérica, que es una academia conservadora, militante neoliberal. En 1995, la República decía que los expositores en esa conferencia eran gente que había servido bajo las órdenes del dictador Pinochet. Eh, digamos, ese tipo de cosas no se decían claramente, ni se decía claramente que la reforma chilena la hizo una dictadura. Y la hizo a rajatabla, porque las manifestaciones en contra podían ser reprimidas con la brutalidad y la fuerza que necesitaran. Bueno, hoy Chile ya no es ejemplo, como también Irlanda en algún momento fue ejemplo y ya no es ejemplo. Grecia, que en algún momento fue ejemplo y ya no es ejemplo. Es decir, que la reforma neoliberal se reinventa a sus héroes dependiendo de los índices económicos que muestren. Una vez que ya no son buenos, los desechan y se inventa otros. Por último, una pregunta para cerrar de mi persona. En un contexto de colapso mundial y guerra, en un contexto de agotamiento de los recursos, en un contexto de crisis de todos los valores, ¿podríamos decir que el neoliberalismo como política ha fracasado? Sí pienso que es digamos, una serie de reformas que los países realmente exitosos en términos sociales y económicos no practican. Y que se le han impuesto a países de lo que antes se llamaba el tercer mundo, luego países subdesarrollados o en procesos de desarrollo, que los hacen orbitar de manera casi inevitable dentro de esas estructuras de poder internacional y los convierte en dependientes, codependientes eternamente de esas estructuras. Es clarísimo, digamos, que la reforma neoliberal es un fracaso en términos políticos porque llevó a la animación otra vez de movimientos ultranacionalistas, fascistas en el caso europeo, trompistas en el caso de los Estados Unidos. También es clarísimo que el neoliberalismo practica el libre mercado solo en términos que benefician a los sectores altos porque la migración no se deja que sea libre. Es decir, si estuviéramos hablando de una economía libre, cualquier latinoamericano podría entrar en los Estados Unidos y lo que ofrece es su fuerza de trabajo, pero no es así. No están interesados en las personas, sino en los bienes. Y especialmente en el capital que venga allí. Y lo otro es que, como lo han señalado mucha gente, el neoliberalismo le pone una lápida al planeta Tierra. Es imposible que el planeta Tierra soporte el nivel de explotación y de consumo que el neoliberalismo ha establecido a nivel de las superpotencias occidentales. Un país como Estados Unidos produce tanta basura como no podría producir América Latina toda en conjunto. Y si ese es el modelo que el neoliberalismo presenta como el nuevo modelo exitoso, está muy claro que el planeta no sobrevivirá 20 años más bajo ese modelo. Es decir, ponerle un límite al neoliberalismo es asegurar que el planeta Tierra siga existiendo. Si no, no vamos a sobrevivir ni como planeta ni como humanidad. Es por eso tan importante
que muchos de los países que tienen poder hayan tomado acciones en contra de la reforma neoliberal. Incluso recientemente los Estados Unidos de Biden han discutido la necesidad de ponerle límites a las multinacionales y entonces va por esa vía, mientras que Costa Rica parece ir para atrás, ¿verdad? Totalmente. David, muchas gracias. Ha sido una exposición de muy alta calidad. Agradecido y a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Citraína, quiero externarle este profundo agradecimiento porque, como le he dicho a algunos y algunas expositoras que han pasado por aquí, no son 45 minutos, una hora, son años de quemarse las pestañas para traernos este conocimiento el día de hoy aquí. Entonces, David, muchas gracias. Encantado, Esteban. Es un gusto haber compartido con vos, con los sindicalizados de Citraína y con otros y otras trabajadoras que nos hayan seguido. Muchas gracias. Antes de irnos, les recordamos que en Citraína estamos luchando porque en el INA porque el INA sea una institución con cero tolerancia al acoso laboral y al hostigamiento sexual. Así que si usted está sufriendo alguno de estos casos, no duden en comunicarse con su sindicato que será debidamente defendido o defendida. Y nuevamente agradecerle a David Díaz por esta presentación del día de hoy y a ustedes por haber estado presentes en el programa. Nos vemos la próxima semana en Citraína Informa.